Amigos, qué gusto, qué placer, qué enorme privilegio poder encontrarnos una vez más a través de las redes sociales y escuchar juntos, recibir juntos un mensaje poderoso de parte de Dios para su iglesia. Y, ¿sabe? Yo no sé si en algún momento usted se ha hecho una pregunta o le ha preguntado a Dios, y en esa pregunta lo que usted pregunta es: ¿qué hice yo para merecer tanta bendición? ¿Sabe? Creo que la mayoría de los que estamos aquí, como muchas personas que nos están viendo a través de la transmisión, seguramente venimos de una infancia difícil. Gloria a Dios para los que no fue así, pero la mayoría seguramente pasamos por momentos de dificultad, de escasez. O yo no sé incluso cuántas personas se encontraron en algún momento en una profunda soledad. Cuántas personas en algún momento tenían un sueño, tenían un anhelo en su corazón, y de pronto, cuando menos acordaron, ya están viviendo ese sueño. De pronto, cuando menos acordaron, llegó esa llamada telefónica, llegó esa invitación para que te integraras al ministerio, para que te integraras a ese proyecto al que tanto soñabas. De pronto, un día, cuando menos acuerdas, estás caminando junto al altar con la chica de tus sueños. De pronto, cuando menos acordabas, dejaste de estar caminando para subirte a un vehículo. De pronto, un día dejaste de pagar renta porque te estaban entregando las llaves de tu casa. Y ahí es cuando muchas veces pensamos: Señor, gracias, porque aún sin merecerlo, tú has sido generoso, bondadoso conmigo. Incluso muchos, creo que hemos llegado a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué diste en mí? Para que tú te hayas glorificado de la manera en la que lo haces. Y mire, yo le he puesto un título a este mensaje, y el título se llama Mi Gran Oportunidad. Porque cuando uno está frente a su gran oportunidad, wow, todo cambia. ¿Se acuerda usted de José? José estaba en una celda y de pronto llega el carcelero y le dice: hey, báñate, rasúrate, porque Faraón necesita hablar contigo. Y seguramente en el trayecto, cuando él iba rumbo a Faraón, los que lo custodiaban iban platicando con José, y José les decía o les preguntaba: oye, ¿y tú no sabes cómo para qué el faraón quiere hablar conmigo? Y alguno de ellos seguramente le dijo: sí, es que hay un sueño que lo perturba y necesita que alguien lo descifre. Y cuando él iba caminando para estar frente al faraón, seguramente él decía: wow, esta es la gran oportunidad, este es el momento que tanto he esperado. Porque aquí es donde yo creo que Dios me puede respaldar. Este es el momento en el que yo quizás pueda salir de prisión. Creo que esas pudieron haber sido las palabras o lo que pasó por la mente de José. Sin embargo, lo que él no sabía es que cuando estaba de frente a esa gran oportunidad, no solamente salió de prisión, sino que había un propósito, y es que él descifrara el sueño del faraón para que un día pudiera ser el gobernador de Egipto. Ahora, ¿por qué Dios estaba interesado en que José fuera el faraón de Egipto? Si había mucho más personas que quizás tenían mayores talentos que él. Porque Dios sabía que un día su pueblo pasaría hambre. Porque no solamente eso ocurrió con su pueblo, sino que ocurrió en toda la tierra. Había una gran hambre. ¿Pero qué creen? El que era gobernador de Egipto
era del pueblo de Dios. Y los del pueblo de Dios no pasaron hambre porque ahí estaba José. Un día estuvo parado frente a su gran oportunidad. Él fue nombrado el gobernador de Egipto. Pero si Dios lo puso como gobernador, es porque tenía un propósito. Y el propósito era que alimentara a su pueblo cuando el mundo pasaba por una gran hambre. Ahora, no solamente José estuvo parado frente a su gran oportunidad. ¿Sabe? Hay una historia en la Biblia que si tienes oportunidad de leerla en casa, estoy seguro que vas a comenzar a leerla y no dejarás de leerla hasta no terminarla. Y es como una historia de telenovela. Porque en las telenovelas vemos cómo normalmente la mujer pobre se enamora del hombre rico y bueno, hay una situación ahí medio difícil, hay gente que se opone a ese amorío, pero al final, pues el amor gana. Y sabe, esto parece una historia de telenovela, pero no fue una telenovela, no fue una ficción, fue algo de la vida real. Quiero que me acompañe por favor al libro de Esther. Y en el libro de Esther, déjeme y le cuento lo que está pasando. Resulta que el pueblo de Israel, los judíos, usted y yo sabemos que por generaciones hasta el día de hoy ha sido uno de los pueblos que ha sido más envidiados, más asolados por el resto del mundo. Ese es un momento donde los del pueblo de Israel no le están pasando nada bien. Usted sabe que muchas batallas Dios permitió que le ganaran al pueblo porque tenían que entender, tenían que ser disciplinados. Pero bueno, había una situación difícil en este momento en la historia con el pueblo de Israel. Al mismo tiempo, había un rey, el rey, que tuvo un disgusto con su esposa. Y resulta que este rey le manda a llamar a su esposa, estaban en un gran banquete, estaban en una gran fiesta, pero la esposa, la reina Vasti, era su nombre, pues ella decide no ir a donde está el rey. Porque dice, ¿cómo iré a ir? Seguramente está sentada conviviendo, platicando con puros borrachos. Seguramente están teniendo temas que a mí no me gustan, temas de fútbol y demás. No. Esperaré y después iré. Finalmente la reina decide no ir. Y al no ir, bueno, pues será un desacato al rey. Y los que estaban sentados con el rey le dicen, uy, pues ¿cómo que el rey ya no gobierna ni a su familia? Finalmente se da cuenta que lo que la reina Vasti había hecho, pues era una deshonra y al final estaba faltando a la ley. Entonces ellos dicen, oye, ¿y por qué no hacemos algo? ¿Por qué no buscamos a una reina sustituta? Y a ellos se les ocurre una gran idea. Y esa gran idea es hacer un casting para encontrar a la próxima reina. Entonces ellos deciden hacer lo siguiente. Dicen, bueno, peguemos en todos los postes de la ciudad, hagamos mantas, y toda la publicidad habida y por haber en aquel tiempo. Y dijeron, hagamos una gran convocatoria y que las mujeres más hermosas de todas las provincias vengan a este lugar para que aquí se haga un casting y de ese casting saquemos a la próxima reina. Y fue así como llegamos al capítulo 2 del libro de Esther. Y dice la Biblia, Esther capítulo 2 versículo 1, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho
y de la sentencia contra ella. Y le dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Y esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Ahora, mire qué coincidencia. En todas las provincias estaba esta gran convocatoria. ¿Y cuál fue el punto donde se iban a reunir? En una provincia, en un lugar que se llama Susa. Pues, ¿qué cree? Casualmente, en ese lugar, Susa, habitaba una joven. Y aquí es donde comienza lo interesante. Versículo 5. Había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Imagínense, Mardoqueo, al igual que muchos otros judíos, habían sido exiliados de su tierra y ahora estaban en este lugar de alguna manera como esclavos. Es decir, no le estaban pasando nada bien. Versículo 7. Y había criado a Hadasa. ¿Quién es Hadasa? Es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedido pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues mire, estamos viendo la historia de una joven que había quedado huérfana. Y bueno, entiendo que su tío la adoptó y ella fue, él fue quien la crió. Ahora, no sabemos a qué edad ella quedó huérfana. Hay cosas que la Biblia no dice. Sin embargo, usted y yo quizás podemos echar a andar nuestra imaginación. ¿En qué momento morirían los papás de Esther? ¿Será que en el momento en el que los estaban exiliando los mataron y le tocó presenciar la muerte de sus padres? ¿Será que murieron de alguna enfermedad y ambos murieron en los brazos de Esther? ¿Cómo habrá sido? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esta era una mujer, una joven mujer, que había sufrido la pérdida de sus padres, que pues obviamente vivía de alguna manera
momentos difíciles porque todos los judíos no le estaban pasando nada bien, eran como esclavos. No sabemos si a veces tenían para comer o no. Lo cierto es que no tenían una vida muy fácil. Pero de pronto, quizás al salir por agua, al caminar por la calle, o seguramente llega su tío agitado corriendo con un pergamino bajo el brazo diciendo: hija, esta es tu gran oportunidad. Y ella se queda sorprendida y le dice: ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y le dice: es que casualmente aquí en este lugar, bueno, vendrán de todas las provincias, pero en este lugar se llevará a cabo una convocatoria. Y a las mujeres más hermosas, a la más hermosa, ocupará el lugar de la reina. Mardoqueo sabía que ella era una mujer hermosa, cumplía con todos los requisitos. Y finalmente ella va a ese lugar. Y lo que usted y yo acabamos de leer es que ese que daba el visto bueno, finalmente se quedó impactado ante la belleza de Esther. Porque lo que usted y yo leímos hace un rato es que ella encontró gracia delante de los ojos de esa persona. ¿Y qué cree? Esa mujer que seguramente había vivido en medio de una gran pobreza, esa mujer que seguramente le tocó sufrir mucho durante su infancia, de un día para otro, ahora vivía en el palacio del rey. Ahora ella tenía doncellas a su cargo. Después de haber estado sentada comiendo, no sé, de la manera más sencilla y humilde que puede haber, ahora estaba sentada comiendo los manjares que habían en un reino. De pronto su vida ya no era la misma. De un día para otro su vida había cambiado. Ahora todas las jovencitas del lugar hablaban de Esther. Ahora Esther era un modelo a seguir para todas las jovencitas. Y seguramente todas decían: cuando yo sea grande quiero ser como ella. Yo no me imagino los amigos, las amigas, los familiares de Mardoqueo, lo que sintieron en su corazón cuando ahora veían que esa jovencita que tanto había sufrido estaba viviendo en un palacio. Su vida había cambiado por completo. Pero si usted sigue leyendo la historia, se da cuenta que al poco tiempo una persona quiso dañar al pueblo de Israel una vez más. Y esa persona, pues, con una mente siniestra, logra convencer al rey para que a todo judío lo matasen. Y bueno, ese edicto finalmente lo firma el rey con trampas. Y cuando Mardoqueo se da cuenta de lo que está pasando, él va a la puerta del palacio en busca de alguien que le pueda llevar un mensaje a Esther y le diga lo que está pasando allá afuera. Y es así como llegamos al capítulo 4. Acompáñenme al capítulo 4 del libro de Esther. Y dice la Biblia: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad, clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. ¿Sabe? Él estaba sentado ahí. Él había ido ahí para que alguien le pudiera llevar el mensaje a la reina Esther y que la reina Esther intercediera. Léalo en casa, por favor. Que la reina Esther intercediera con el rey
para que el pueblo, bueno, pues, para que no matasen a los judíos. Y me llama la atención que dice el versículo 8. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Y vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther le dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entrara en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, y es que ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. ¿Sabe? Yo me imagino esta escena y me imagino a Esther caminando por los, por los balcones del palacio, seguramente disfrutando de esa vida que ahora Dios le permitía vivir. Seguramente de vez en cuando recordaba esa infancia difícil que había pasado, pero ahora ella estaba agradecida por ese cambio de vida que Dios le había dado. Sin embargo, de repente llega uno de los mensajeros y les dice: hey, allá afuera está tu tío y viene con un mensaje. Y no sé, seguramente alguien en su lugar hubiera dicho: Jule, ahí viene uno de los familiares incómodos a pedir un favor. Porque bueno, muchas veces cuando ya estamos en algún lugar de posición, pues algunas personas van y te buscan para pedirte algún favor. Y eso pudo haber pasado por la mente de Esther y no estaba muy desatinada. Resulta que era el tío pidiéndole que intercediera por el pueblo, porque había un decreto, y en ese decreto estaba que todos los judíos debían de morir. Entonces ella le manda a contestar al tío y le dice: pero yo no puedo hacer eso. Todo el mundo sabe que si uno va sin previo aviso delante del rey, pues uno va a morir. ¿Sabe, iglesia? Aquí hay algo interesante. ¿Cuántas mujeres cree usted que fueron a esa convocatoria? Muchas. Porque esa invitación era para todas las provincias. Esther no fue la única. Dice la Biblia que Esther era una mujer hermosa, pero no creo que haya sido la única mujer hermosa de todas las que fueron. No dice aquí la Biblia que haya sido la más hermosa. Lo que dice la Biblia es que ella encontró gracia. Ella encontró gracia. Sí, Dios la hizo bella, pero la hizo bella porque Dios sabía que había un propósito en su vida. Y cuando ella llega a ese lugar, la gracia de Dios estaba sobre Esther, porque usted y yo hoy sabemos que había un propósito para que Esther llegara a ser la reina. Entonces, usted y yo tenemos que entender algo. Creo que esa cualidad, esa belleza que Esther tenía, son como los dones, los talentos y las habilidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros.
¿Sabe? ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué Dios le dio cierto don? ¿Por qué Dios le dio esa inteligencia? ¿Por qué Dios lo puso en ese lugar? ¿Por qué Dios te dio esa oportunidad? ¿Cuántas personas dijeron, pues yo no sé ni cómo ocurrió, pero de pronto estoy trabajando en este lugar y era algo inesperado para mí? Usted y yo tenemos que entender algo, que lo poco o lo mucho que usted y yo tenemos, esa habilidad, ese don, eso especial que tú tienes, es algo que viene de parte de Dios para ti, y viene de parte de Dios para ti con un propósito. Y aquí empezamos a ver que Esther empieza a conocer el propósito por el cual Dios la había puesto como reina en ese lugar. Entonces, cuando el mensajero va y le dice al tío, a Mardoqueo, que no era tan fácil lo que le estaban pidiendo que hiciera, mire lo que responde el tío en el versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Sabe? Lo que Mardoqueo le dice es: oye, pero ¿qué no te has dado cuenta que tú también eres judía? ¿Qué no te has dado cuenta que tu vida también corre peligro? Ahora, está bien si tú no quieres hacer nada por el pueblo de Dios, pero déjame y te digo algo, Esther. Si tú dices que no, de algún lugar Dios enviará la ayuda. Mejor que seas tú, Esther. Eso es lo que prácticamente le está diciendo su tío. Y sabe, después viene una pregunta que es la clave para este mensaje. Y mire la pregunta que le hace Mardoqueo a Esther. Versículo 14, estamos en el versículo 14, y dice la pregunta: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Qué le está diciendo Mardoqueo? ¿Quién sabe si para esta situación fue que Dios te puso como reina en este lugar? ¿Sabe una cosa, iglesia? ¿Por qué cree que Dios le ha bendecido? ¿Por qué cree que Dios le ha prosperado? ¿Por qué cree que Dios lo ha puesto en ese lugar? ¿Por qué cree que Dios le ha dado ese don, ese talento? ¿Usted cree que fue nada más así como así? Si Dios se lo dio, es porque hay un propósito. Y yo creo que ese don, que ese talento, que ese lugar donde Dios te puso, que esa gran oportunidad que estás viviendo, que ese sueño que se está cumpliendo en tu vida, Dios te permitió conquistarlo por una simple y sencilla razón. Dios te permitió que conquistaras esa gran oportunidad porque hay un propósito para ti en la vida. ¿Cuántos lo pueden creer? Le damos un fuerte aplauso a Dios por eso. Déselo fuerte, fuerte, porque es para Dios. Entonces, mire, si usted sigue leyendo la historia, usted se da cuenta que, Esther proclama a un ayuno y finalmente dice que va y se para delante del rey y vuelve a decir en el capítulo 5, versículo 1, aconteció que al tercer día se vistió Esther
su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey. Vámonos hasta el versículo 2. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y sabe, lo que sigue, usted y yo ya lo conocemos. Finalmente, gracias a esa intervención que tuvo Esther, el pueblo judío fue finalmente, ya no los mataron. Finalmente, a través de la intervención, estuvo a salvo el pueblo judío. Y entonces ella pudo darse cuenta que si Dios la llevó a ese lugar, es porque había un propósito. ¿Sabe? La visión, la misión, el rema que Dios nos dio como iglesia para este año, usted lo conoce, está en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 42. Y lo que nuestra palabra rema dice es: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Déjeme, por favor, y le digo que qué casualidad que Dios nos ha dado esta palabra rema, y qué casualidad de todo lo que nos ha venido hablando durante estas últimas semanas. ¿No será que la preparación que Dios te dio? ¿No será que el milagro que tú viviste? ¿No será que ese lugar donde Dios te puso, Dios te está permitiendo vivirlo? Porque es para que tú lo uses en este tiempo. Es para que cumplas con la visión y con la misión que nos ha puesto como iglesia. ¿Sabe? En la mañana reflexionábamos en algo en nuestro culto anterior. Yo les hice una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí están viviendo una segunda oportunidad? Es decir, ¿a cuántos Dios los sanó de alguna enfermedad que para la ciencia es incurable? Yo te pregunto algo. ¿Por qué crees que Dios te dio una oportunidad más? Ay, no, es que Dios me permitió vivir más para poder disfrutar de mi familia. ¿Es en serio? ¿Crees que para eso Dios te dio una segunda oportunidad? Bueno, es que Dios me puso aquí, pues no sé, es que yo me esforcé tanto, me he esforzado, he trabajado tanto, de día y de noche, que por eso Dios me ha prosperado. ¿En verdad crees que Dios te ha prosperado porque has trabajado mucho? El lugar donde Dios te puso, la bendición que Dios te ha permitido tener el día de hoy, esa segunda oportunidad de vida que Dios te ha dado, yo creo que tiene un propósito más grande del que tú crees. Y creo que si Dios te ha dado una nueva oportunidad, creo que si Dios te ha bendecido, es para que esa bendición en este tiempo tú la compartas con otras personas. Creo que Dios te permitió vivir ciertos procesos para este tiempo, para que en este tiempo fueras de bendición, para que en este tiempo pudieras compartir tu testimonio, para que Dios te ha dado el conocimiento, para que en este tiempo puedas compartir su palabra, su mensaje, porque este es el tiempo donde así como Dios usó a Esther, así Dios quiere usar a su iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un fuerte aplauso a Dios, por favor. Pero déselo fuerte, fuerte, porque es para Dios.